que estábamos viendo el día de ayer? ¿Quién me puede recordar qué estábamos viendo el día de ayer? Vamos a sacar el volumen Volumen, profe. de las figuras geométricas. Muy bien. Estábamos viendo cómo sacar, cómo calcular el volumen de algunos cuerpos geométricos. Obviamente no hemos visto todavía todos los cuerpos geométricos, sino que nos vamos a concentrar en unos, ¿listo? Que son los que estamos viendo en el día de hoy y en el día de ayer. ¿Por qué? Porque esos tienen unas fórmulas específicas que es necesario aprenderlas a desarrollar. Buenos días, profe. Buenos días, Samuel. Ya aquí te coloqué que llegaste. Los que vayan llegando se reportan. Evelyn llegó también. Ahí ya le coloqué que llegó. Listo. Entonces vamos a trabajar y a continuar con nuestros ejercicios que estábamos trabajando el día de ayer. Ayer terminamos de ver cómo se calculaba el volumen de un prisma triangular, teniendo en cuenta que para calcular el volumen de un prisma triangular, siempre lo que tengo que tener claro es que debo calcular el área de la base, que es un triángulo, y se calcula por medio de esta fórmula, la base del triángulo por la altura del triángulo dividido 2. Cuando yo ya tengo el área de la base, lo único que me queda por hacer es multiplicar ese resultado por la altura del prisma. Ahora vamos a pasar a ver el volumen del cilindro. Resulta que siempre que vamos a tratar con lo que es cilindro, cono o esfera, que tienen un círculo como base, por ejemplo el cono tiene un círculo de base, el cilindro tiene dos círculos de base y la esfera pues es circular, es redonda, siempre vamos a trabajar con el número pi. ¿Habían conocido este número? Sí, profe, no sabía ese número. Muy bien. Resulta que siempre que vamos a tratar con cosas o objetos redondos, siempre dentro de las fórmulas va a aparecer este número que ustedes están viendo acá en pantalla. Voy a subrayarlo. Pues es un número que recibe el nombre de número pi, ¿sí? Este símbolo. Y que no es más que su equivalencia es el número decimal 3,14. Resulta que esto es un número infinito, ¿sí? Es un número que tiene aproximadamente miles y miles de cifras decimales. Incluso hay grupos científicos que están dedicados a descubrir cada día más cifras decimales, ¿sí? Entonces, lo que hacen en matemáticas es que toman la primera parte del número para realizar cálculos matemáticos, ¿sí? Entonces, por eso, ese número pi para nosotros lo que vamos a utilizar es que cuando aparezca el número pi, ya sabemos que lo vamos a reemplazar por el número 3,14. Entonces, vamos a ver, resulta que para poder calcular el volumen de un cilindro, vamos a tener en cuenta dos mediciones de ese cilindro. Resulta que la primera medición es muy simple y es el radio de ese cilindro. ¿Cuál es el radio? La distancia que hay desde el centro de la base hasta la circunferencia. Este sería el radio que se representa con la letra R. Y vamos a tener en cuenta la altura del cilindro, es decir, cuánto mide de alto nuestro cilindro. Y ustedes ya saben que en matemáticas la altura se representa con la letra H. Ahora, teniendo en cuenta que vamos a tener claro estas dos medidas y el número pi, les voy a mostrar cuál es la fórmula para encontrar el volumen del cilindro. Resulta que la fórmula está compuesta por esos tres componentes. Entonces dice, necesito el número pi por el radio elevado a la 2 por la altura. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esas mediciones en el primer paso. Entonces, ¿qué voy a reemplazar? El radio que me dice que lo debo elevar a la 2.
Mi radio de este cilindro mide 8 centímetros. Entonces yo coloco 8 centímetros y lo voy a elevar a la 2. Porque la fórmula, ustedes aquí están viendo en pantalla, que nuestra fórmula nos pide que elevemos el radio al cuadrado, ¿cierto? Luego multiplico por la altura, que en este caso es 15 centímetros. ¿Hasta allí entendido el primer paso? Sí, señora. Bueno, ahora en el segundo paso voy a resolver esta potenciación. Siempre, espérenme, yo quito este circulito que lo hice mal. Siempre que yo tenga una potenciación, ¿ustedes recuerdan que nosotros vimos el orden para resolver operaciones? ¿Recuerdan que lo vimos? Sí, profe. Y siempre nos tocaba primero mirar si habían potenciaciones o radicaciones. Entonces en la geometría pasa exactamente lo mismo. Si yo tengo una potenciación o una radicación, siempre la voy a resolver primero. En este caso voy a resolver primero esta potenciación, es decir, cuánto me da 8 elevado a la 2, es decir, 8 por 8. ¿Cuánto me da 8 por 8? 64. 34. 4. Entonces, y como tengo centímetros al cuadrado, debo colocar centímetros al cuadrado. Recuerden que como estoy multiplicando 8 centímetros por 8 centímetros, eso me daría 64 centímetros a la ¿qué? Al cuadrado. Al cuadrado, es decir, a la 2. ¿Por qué? Porque multipliqué 2 centímetros, ¿ok? Entonces vamos a ver en el siguiente paso, pues voy a colocar el resultado de esa potenciación. Ya aquí resolví mi potenciación, es decir, multipliqué 8 dos veces. 8 por 8, 64, centímetro por centímetro, centímetro a la 2. En el siguiente paso, lo que voy a hacer es ya quitar ese número pi. Voy a escribir nuestra equivalencia del número pi, que en este caso y en todos los casos que vamos a usar cuando nos aparezca el número pi, vamos a colocar el número 3,14. Entonces, observen, lo único que hice fue reemplazar el número pi para ahorita sí poder encontrar el volumen de mi cilindro. Entonces, ustedes van a multiplicar cuánto nos da 3,14 por 64 por 15. 3014,40. Punto 4. Punto 3014,4. Muy bien, 3014,4. Resulta que no sé si ven que yo estoy colocando un símbolo diferente en el igual. ¿Observan este símbolo? Sí, señora. Resulta que ese símbolo significa aproximadamente. ¿Por qué les colocamos ese signo? Porque como les dije, el número pi tiene muchas cifras decimales. Y si yo tomo todas las cifras decimales, pues este número va a variar un poquito. Entonces, como estamos tomando un valor aproximado, en el igual vamos a colocar aproximadamente. Que es como los simbolitos de la ñ juntos, ¿sí? Es como un igual curvo. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre el volumen del cilindro? Profe, entonces siempre que hagamos esta del volumen del cilindro, siempre se pone el signo del igual, pues. Del igual aproximado, sí, siempre lo vamos a colocar porque incluso van a haber algunos casos donde les van a dar muchas cifras decimales. Entonces uno por costumbre pues toma la primera cifra después de la coma o las dos primeras. Pero si a mí me salió toda la calculadora, por ejemplo, llena de cifras, yo no voy a copiar todo ese número. Entonces por eso se le coloca el aproximado para evitar como esa confusión. Y siempre que estemos hablando de volumen que sea redondo, de los cuerpos redondos, que son el cilindro, el cono y la esfera, vamos a trabajar con el número pi. No se les puede olvidar cuánto vale el número pi, ¿listo? Siempre lo van a tener que recordar porque en las otras vamos a utilizar también el número pi en lo que es el cono y lo que es la esfera. Vamos a ir a un segundo ejemplo del cilindro.
Profesora, o sea que se haría ese mismo procedimiento con la esfera y el cono. No, con la esfera y el cono, cada uno tiene también su fórmula para poderla resolver. Ah, ok. Solamente que siempre en la esfera y el cono se va a utilizar el número pi. Entonces vamos a ver un segundo ejemplo del cilindro. En este caso, nuestro cilindro tiene dos medidas distintas a las del anterior. Las reemplacé para que veamos cómo se hacen con dos medidas distintas. El volumen del cilindro siempre tiene la misma fórmula, pi por el radio a la 2 por la altura, ¿sí? Si alguno quiere escribir qué significa la R y qué significa la H, les recomiendo que lo haga para que cuando esté haciendo su actividad, usted sepa cuál valor va en la R y cuál valor va en la H. El número pi ya sabemos que lo vamos a trabajar con el decimal 3,14. Entonces, yo les voy a preguntar a ustedes, en mi cilindro, ¿cuál es mi radio? 5 5 centímetros. centímetros. Entonces, mi radio es 5 centímetros. ¿Y cuál es mi altura? 12 12 centímetros. centímetros. 12 centímetros. Entonces, siempre identifiquen antes de hacer la fórmula, antes de hacer el volumen, van a identificar cuál es el radio y cuál es la altura. ¿Sí? Para que no vayan, digamos, que usted se confundió y colocó 12 en el radio, pues todo el volumen le va a quedar incorrecto. ¿Sí? Entonces, para que tengan eso en cuenta. Ahora, vamos a ver, espérenme, quito el lapicito, que vamos a reemplazar el radio. Miren que lo primero que hacemos siempre es reemplazar los valores. Reemplazamos la R, entonces en vez de R coloco el valor, que son 5 centímetros, y reemplazo la H, en vez de colocar la H, coloco el valor que vale la H. En este caso, lo primero que vamos a hacer es resolver ¿qué? La potencia. La potenciación, es decir, ¿cuánto me da 5 centímetros elevado a la 10 centímetros. 5. ¿Cuánto? 25. 25, muy bien. Recuerden que una potenciación es multiplicar dos veces, en este caso, al número que está aquí. Entonces sería 5 por 5. No es decir 5 por 2, es decir 5 por 5. ¿Cuánto nos da 5 por 5? 25. 5. Y en este caso, pues como les dije ahora en el ejemplo anterior, colocamos centímetros a la 2, porque aquí los multiplicamos dos veces. Y recuerden que al final siempre nos toca poner centímetros cúbicos porque estamos hablando de volumen. Entonces, chicos, cuando ya tengo mi potenciación realizada, en el paso siguiente, lo único que voy a hacer es colocar cuánto vale el número pi para poder desarrollar mi multiplicación. En este caso, coloqué, pues reemplacé el número pi, 3,14, entonces ustedes me van a decir cuánto nos da. 3.14 por 25 por 12. Da 942. 944 centímetros cúbicos. 940 y qué? 42. 2 42 centímetros. centímetros cúbicos. Uy. Y ese sería nuestro volumen aproximado de nuestro cilindro. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda hasta el momento? ¿O vamos bien? Vamos bien, vamos bien. Vamos bien, profe. Ahora vamos a pasar a la siguiente figura. En la siguiente figura vamos a ver cómo se calcula el volumen de una pirámide cuadrangular. Entonces ustedes me van a decir, la pirámide cuadrangular, ¿qué tiene de característica? Tiene la base Que su cuadrada. base es Perfecto. ¿Quién cuadrada. dijo? ¿Quién dijo? Que no reconocí la voz. Juan José Martínez. Juan José, muy bien, Juan José. Que la base de esa pirámide es cuadrada. Entonces, vamos a tener en cuenta siempre eso. Siempre que yo tenga una figura, ¿se acuerdan que estas figuras son aquellas que no tienen todas las caras iguales?
por eso reciben el nombre de poliedros. Siempre que yo tenga una figura que todas sus caras no son iguales, el volumen siempre va a tener el área de la base. Siempre. Si ustedes recuerdan el que vimos ayer del prisma triangular, nos tocó hallar primero el área de la base. Resulta que en el caso de esta pirámide cuadrangular también. Pero miren que tiene una fórmula un poco diferente. Entonces voy a explicar esta fórmula primero. Me piden que haya el área de la base, que en este caso es un cuadrado, ¿cierto? Que lo multiplique por la altura de mi prisma, ¿sí? De mi pirámide, perdón, y que esa multiplicación al finalizar la divida entre 3. Esta es la fórmula para encontrar el volumen de la pirámide. Si notan que cada vez que vamos cambiando de figura, la fórmula del volumen cambia. Santiago, listo, Santiago, no te preocupes, ya coloco que llegaste. Sí, Entonces, acá, corazones, siempre, digamos, dependiendo la figura, así mismo voy a calcular el volumen, ¿sí? No hay una fórmula que me sirva a mí para calcular todos los volúmenes de todas las figuras, todavía no existe, ¿cierto? Por ahora hay una fórmula para cada cuerpo geométrico. Entonces, el de la pirámide es área de la base, que en este caso es un cuadrado. ¿Alguno recuerda cómo se encuentra el área de un cuadrado? ¿O la puede buscar? Que es súper fácil encontrar el área de un cuadrado. ¿Base por altura? Base por altura, es decir, multiplicar las mediciones de dos lados del cuadrado. En este caso, nos tocaría multiplicar 10 por 10, ¿cierto? Porque como es un cuadrado, pues todos sus lados miden igual. ¿Cuál es la altura de nuestra pirámide en esta imagen? 18 centímetros. 18 centímetros. Siempre es importante, así ustedes digan, no, pues es que eso es lógico, profe, no, siempre es importante que identifiquemos las medidas para que no nos vayamos a confundir. Ahora sí, ya habiendo escuchado que ya me dijeron cuál era el área del cuadrado, entonces lo que voy a hacer yo simplemente, como es solo una multiplicación, pues voy a hacerla, ¿sí? En este caso, como voy a encontrar el área del cuadrado, que es la base, pues voy a multiplicar solamente esos dos lados, 10 por 10. Y esa multiplicación, a su vez, la voy a multiplicar por la altura, porque la fórmula me dice que la 100 por 18. Exacto. La fórmula me dice que la multiplique por la altura. Como dijo Valerie, pues yo aquí lo puse paso a paso primero, 10 por 10 y ese resultado por 18. Entonces ustedes me van a decir cuánto nos da 10 por 10. 100. 100. 100. ¿Y 100 por 100. 18? 1800. 1800. 1800. Y 1800 dividido 3. 600. 600. Miren que aquí yo ya encontré el volumen de mi pirámide, que en este caso me dio 600 centímetros cúbicos. Si a mí no me da un número exacto, lo que hago yo es colocar coma y coloco, digamos, 2 cifras decimales, ¿sí? Si me da cuando nos dan esas divisiones con todo ese poco de decimales, pues tomo solo los 2 primeros, para que ustedes tengan eso en cuenta. ¿Entendido hasta el momento cómo se calcula el área de la pirámide cuadrangular? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿O hasta el momento no? ¡Ay! Esperen que... No, profe, hasta el momento. Bueno, vamos a ver un ejemplo número 2 de la pirámide. Miren que aquí en este ejemplo reemplacé las medidas por otras para que hagamos el mismo ejercicio anterior. Para que ustedes vean que siempre se hace el mismo proceso, lo único que cambia es la medida que tenga nuestra figura, ¿sí? Entonces, recuerden que el volumen de la pirámide está descrito por esta fórmula que ustedes están viendo aquí en pantalla. Área de la base por la altura. ¿Por qué coloco esta general? Porque digamos que puede ser un rectángulo. Y en el rectángulo, pues estas dos medidas serían diferentes.
O puede ser un cuadrado, que en el cuadrado estas dos medidas pueden ser iguales. ¿Listo? Para que ustedes tengan en cuenta. Entonces lo que voy a hacer yo en este caso es multiplicar el área de la base, que es 4 centímetros por 4 centímetros, por la altura que tiene la pirámide. Como ustedes ven aquí, yo la coloco de una vez toda la fórmula. ¿Por qué? Porque como el área del cuadrado solamente es una multiplicación, pues no va a alterar el resultado como tal. En la otra que vimos que tenía un triángulo, ¿por qué lo hacíamos al principio? ¿Por qué se tenía que hacer aparte? Porque ella tiene una división, ¿sí? Pero como en el cuadrado solamente es una multiplicación, entonces por eso yo la coloco de una vez aquí, porque no va a alterar el resultado. Entonces ustedes me van a decir cuánto nos da 4 por 4 por 12 centímetros. 192 centímetros. 192. Y ese 192 lo voy a dividir entre 3. Siempre el resultado, chicos, de esta multiplicación, siempre que yo multiplique aquí, ese resultado lo tengo que dividir entre 3. Porque mi fórmula, si ustedes ven, está dividida entre 3. Entonces, ¿cuánto esta división? 192 entre 3 nos da 64 centímetros cúbicos. Quiere decir que esta pirámide, con estas medidas que ustedes están viendo aquí, el volumen o el espacio que ella ocupa son 64 centímetros cúbicos. ¿Listo? ¿Hasta allí alguna pregunta con respecto a la pirámide? No, todo claro. No, profe. ¿Todo claro? Bueno. Igual esta ya ahorita se la subo porque esta tiene un ejemplo extra de cada figura. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar a las últimas dos figuras. Las últimas dos figuras son el cono y la esfera. ¿Sí? Cuando vamos a usar... Profe, perdón, una pregunta del anterior. Profe, ¿siempre se va a dividir entre 3 o puede aparecer otro número? Siempre no, es que esta fórmula es la fórmula general para la pirámide. ¿Sí? ¿Y por qué se divide entre 3? Porque se dice que una pirámide es la tercera parte de un prisma. Entonces, por eso se divide entre 3. Ah, ok, o sea que siempre que nos aparezca así una pirámide cuadrangular hay que hacer ese procedimiento y dividirla Este por 3. procedimiento, exacto. Lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta es que para cada figura hay una fórmula. Entonces, dependiendo de la figura, voy a utilizar la fórmula que le corresponde. ¿Listo? En el caso de estas pirámides, pues siempre va a ser el área de la base por la altura dividido 3. En el caso del cilindro que ustedes vieron, era pi por radio al cuadrado por la altura. Y ahora van a ver el caso del cono, que ustedes van a ver que se parece mucho, pero varían algo. ¿Listo? Entonces miremos. En el volumen del cono vamos a tener en cuenta también dos medidas. La primera de ellas, igual que en el cilindro, es el radio, ¿sí? Que es la distancia que hay del centro de la base circular a la esquina de la circunferencia y la altura. Siempre voy a tener claro que necesito esas dos medidas, el radio y la altura. ¿Cómo se resuelve el volumen del cono? Voy a mostrarles. Ay, ¿qué le pasó a esto? Miren que el volumen del cono es exactamente en la parte de arriba el mismo volumen del cilindro. Pero en este caso, ¿qué se le añadió? Que se divide por 3. Dividido por Se divide por 3. ¿Por qué se divide entre 3? Exactamente porque se dice que es la tercera parte del volumen de un cilindro. ¿Sí? Entonces, por eso se divide entre 3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir reemplazando paso a paso esos valores que tenemos allí. En el primer paso vamos a reemplazar el radio, que en este caso son 5 centímetros, elevado al cuadrado. Miren que lo que yo hago es como reemplazar la R, ya no escribí R, sino que escribí 5 centímetros,
Y la H, ya no escribo H, sino que escribo 13 centímetros. Recuerden que la R es el radio y la H es la altura. En el siguiente paso voy a resolver esa potenciación. Entonces, ¿cuánto me da 5 centímetros elevado a la 2? 25 ¿25 qué? centímetros ¿A la qué? 2. a la A vez. la 2. Entonces, siempre tengan en cuenta eso. Yo multiplico aquí 2 veces al centímetro, entonces mi resultado queda con centímetros a la 2. Si yo multiplico 3 veces a un centímetro, mi resultado me queda con centímetros a la 3. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, vamos a ver en el siguiente paso, como ustedes dijeron, 25 centímetros al cuadrado. Y en el siguiente paso lo único que voy a hacer es reemplazar al número pi. ¿Cuánto dijimos que valía el número pi? 3,14. 14. 14. Entonces lo que voy a hacer es escribirlo para luego resolver mi multiplicación. En este caso voy a escribir 3,14, ¿sí? Y lo voy a multiplicar por 25 y por 13. Revisen ustedes a ver si a mí me quedó buena. Porque, Sí, profe. bueno, Me dieron bien. menos mal. Nice. Menos mal. Entonces, eso me da 1020,5 centímetros cúbicos. Aquí porque ya coloco cúbicos, chicos. Coloco ya los cúbicos. ¿Quién me puede decir por qué aquí ya coloqué centímetros a la 3? ¿Qué creen ustedes? Lo que se les ocurra. Analizando la Pues no sé, a mí se me ocurre que es como ya el resultado antes final, ¿no? Muy O bien. bueno, en otras es el resultado final. Pero Profe, pues en esta como se divide entre muy 3. grande. Valerie, dime. O porque el número es muy grande. Porque el número es muy grande, no. Miren, les voy a dar un tip. Resulta que aquí yo ya multipliqué estas tres cantidades. Profe, Dime. porque hay centímetros a la 2 y centímetros a la 1 en el 13. Muy bien, exacto. Eso es lo que les iba a decir. En esta operación que acabamos de hacer, yo tengo centímetros a la 2 y aquí tengo centímetros a la 1. Centímetro a la 2 y centímetro a la 1 me da centímetros a la 3. ¿Sí? Entonces siempre tengan en cuenta que cuando yo ya resuelvo una operación, también tengo que mirar qué pasa y cómo quedan los centímetros. ¿Listo? Ahora, lo único que nos queda por hacer, ¿qué será? Dividirlo entre 3. Dividirlo entre 3. ¿Cuánto nos da esa división? 340 centímetros cúbicos. 340,16 centímetros cúbicos. Si ven que aquí, cuando yo divido, ¿ustedes hicieron la división? Sí, profe. Si vieron que nos da, espérense, yo la hago aquí, Dan un poco de 6 y al nos final dan 0. un poco de 6 como periódicos, entonces lo que yo hice fue tomar un solo 6 y miren el símbolo que coloqué. Coloqué el símbolo de aproximado. ¿Por qué? Porque me dio una cifra decimal que es periódica, ¿sí? Profe, si yo no coloco aproximado y coloco igual, pues no es que le quede malo, pero le queda mejor si le coloca aproximado cuando tiene muchas cifras decimales. ¿Hasta allí alguna pregunta? Ya se va a cerrar para que volvamos a ingresar.